Bienvenidos a este segundo bloque de Tiempo para Compartir. En la Universidad Nacional siguen con los problemas de estos últimos tiempos, ¿no? Problemas con el presupuesto, falta de financiamiento para las universidades y también, como parte de esa problemática, los trabajadores docentes y no docentes siguen reclamando por paritarias justas. La CONADU aprobó un plan de lucha que incluye un nuevo paro por 48 horas. Y bueno, de ese tema queremos hablar con el doctor Santiago Comán, secretario de ADUNCE. Bienvenido, Comán, nuevamente aquí a Tiempo para Compartir. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y bueno, me gustaría estar en otras circunstancias, pero nos toca estar expresando el plan de lucha de la CONADU. Este plan de lucha surge el jueves pasado en un plenario de los 48 secretarios generales, en donde por unanimidad hemos decidido realizar un paro esta semana, el día 11 y 12 de junio, miércoles y jueves, y es el paso previo a otros paros que van a venir, el reclamo salarial, el reclamo también del financiamiento a las universidades públicas nacionales, y nos estamos preparando una marcha de antorchas. ¿Eso para cuándo sería? Y estamos para definir, o sea, estamos consensuando con los otros secretarios generales y con la intersindical. Bien. Doctor Comán, ¿estos paros tienen efecto? Nosotros los calificamos de dos formas y hemos llegado a ese acuerdo. Por un lado, seguir manteniendo la visibilidad del reclamo, sí, que el gobierno nacional tome nota que nosotros no hemos bajado nuestros brazos en lo que hace la cuestión salarial del docente universitario, en donde tenemos más del 35% de una pérdida salarial del poder adquisitivo en las diferentes categorías, llámese tanto docentes universitarios como preuniversitarios, y reclamando las paritarias, en donde estas paritarias sean un diálogo de dos y no de uno. Pedimos al gobierno nacional que esa diferencia salarial se nos reconozca no más allá de 4 cuotas y que permita recomponer el sueldo del trabajador docente universitario. Sí, bueno, pero el gobierno ya fijó un rumbo y tiene una premisa: no dar más de aumento por encima de la inflación. Exactamente, esa es la premisa que tiene el gobierno. Eso nosotros no lo discutimos, lo que discutimos es lo que hemos perdido nosotros, claro, con la devaluación que se produjo una vez que ha asumido el gobierno para poder reencauzar los números de la macroeconomía. Entonces nosotros pedimos que se nos reconozca lo anterior. Claro. Si se nos reconoce lo anterior y después quiere seguir con el índice de inflación dando los aumentos que corresponden por menos, no hay ningún problema. Pero primero que reconozca la masa salarial que nosotros perdimos con la devaluación realizada. Desde entonces, vamos a poner enero de 2004 al presente, ¿cuánto perdieron en porcentaje? Nosotros hemos perdido un promedio del 35 al 40% en función del cargo y la dedicación. Parece que nosotros tenemos diferentes escalafones en la docencia, desde ayudante primera, JTP, profesor adjunto, profesor asociado y profesor titular, y después tenemos la dedicación, un simple que es 10 horas, un semi que es 20 horas y un exclusivo que es 40 horas. Bien. Ahora, ¿estuvieron ustedes alerta en un momento que el gobierno sacó un decreto para limitar el derecho a huelga, declarando actividades esenciales, entre ellos la educación? ¿Eso los afectaba? Sí, nos afecta, pero nosotros los rechazamos porque creemos que las actividades esenciales tienen que ser sobre unas cuestiones muy específicas, sin menoscabar el derecho a huelga, el derecho a paro. Si nos remitimos al texto constitucional y al derecho en materia laboral, el paro es un derecho garantizado por ley y está dentro de los tratados supranacionales a los cuales Argentina adhirió, lo cual no implica que aquel que no quiera hacer paro no lo hace. Es la obligación del Estado garantizarle que el establecimiento, sea de salud, sea educativo, esté abierto. Entonces, sí, lo que sí te debe garantizar es que existan las reglas de juego para aquellos que quieren hacer no en igualdad de posibilidades. Bueno, es difícil poder llevar adelante un diálogo así con un gobierno que tiene una postura como la que tiene el actual, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno tiene que salir de posturas cerradas y empezar todo un proceso de renegociación con los diferentes sectores o actores que integran la sociedad argentina para buscar puntos en común. La democracia es diálogo, la democracia es construcción. La democracia no es nosotros o jugamos los otros y los otros quedan imposibilitados o inhabilitados de poder hacer un reclamo
o un planteo. Por lo cual la democracia, yo creo, argentina después del año 1982, 83, en donde la recuperamos con Raúl Ricardo Alfonsín, en donde por ahí algunos lo malinterpretan a Alfonsín, pero Alfonsín decía la Biblia, nuestra Constitución Nacional. Yo creo que tenemos que volver a la Constitución Nacional y buscar el bienestar de todos los argentinos como rumbo de cualquier tipo de gobierno, no solamente este, sino los anteriores que pasaron y los que vienen a futuro. La democracia es consenso, la democracia es construcción, la democracia no es suma cero. Y creo que este gobierno, después de prácticamente 2 años de gestión, y siempre va a cumplir 2 años de gestión, creo que tiene que hacer un alto y evaluar algunas cuestiones que son fundamentales para el fortalecimiento de la sociedad democrática. Bien, y un punto para el desarrollo de las sociedades de los países creo que es la educación, y sobre todo no la educación universitaria, ¿no? Donde se consiguen generalmente los recursos humanos que son los que generan riqueza, ¿m? Desde el conocimiento. Si uno va ahí, a los países desarrollados, mucho se habla del modelo nórdico, Suecia, Finlandia, o de los modelos europeos o anglosajones. Ellos toman como base fundamental el nivel inicial, el primario y el secundario. La universidad es un complemento. Claro. Para ellos, por eso te va a ver que los presidentes o los candidatos a presidentes en campaña política en esos países o en los mismos países asiáticos visitan los jardines de infantes, las escuelas primarias y la secundaria, porque esa es la masa crítica. Claro. Ahora, usted como parte, o los gremios como parte de la comunidad educativa universitaria, que están viendo que esos problemas de financiamiento están teniendo ya repercusiones en lo que es lo académico. Estamos teniendo problemas que son problemas que ya vienen de arrastre y que se han profundizado en estos últimos 2 años. Cuando vienen de arrastre, ¿de cuánto estamos hablando? Porque eso es bueno saber. Y nosotros estamos hablando de, a ver, si tomamos el ciclo desde que comienza en 1983, uno puede ver que la universidad pública y la educación en general siempre estuvo en conflicto, siempre estuvo en lucha. En algunos gobiernos un poco más fuerte, en otros un poco más tenue, pero siempre fue el reclamo de que la educación argentina estaba en crisis. Si uno toma como ejemplo la evolución de la calidad educativa en América Latina, puede observar que hace 15 años atrás países como Colombia, Paraguay, Perú, Bolivia, el mismo Chile estaban por detrás nuestro. Y hoy esos países están más adelante que nosotros, eso lo demuestran las pruebas de alfabetización y de lectura. Nosotros hemos descendido en el ranking, pero también es paradójico cuando uno ve el nivel de inversión de ellos, no es mucho más alto que el nuestro. Entonces quizás también debemos que entrar a discutir el tema de la eficiencia y la eficacia de la inversión y de la forma en que es distribuido en el ámbito de la educación. Claro. Por eso creo que nos debemos llamar a una discusión, no solamente desde el punto de la ideología, sino también desde el punto del rigor técnico, científico, metodológico, para analizar por qué hemos llegado a este estado de situación. Entonces, cuando nos evaluamos con los parámetros internacionales, nivel inicial, primario y secundario, y observamos que nosotros en los últimos 15 años hemos tenido un retroceso. La pregunta es, ¿cómo hacemos para recuperar el tema de las 4 operaciones básicas de los estudiantes, el tema de la lectura, de la escritura? Francia, por ejemplo, que es un modelo de educación, o sea, los franceses hace 10 años atrás se observaron que estaban perdiendo la carrera educativa con Alemania. ¿Y por qué? Porque decían, bueno, el estudiante de nivel primario, secundario, en algún momento va a aprender a leer y escribir, en algún momento va a aprender las cuestiones básicas, es algo que con el intercambio, y no. Hay procesos que requieren ciertos mecanismos que permitan incorporar ciertos tipos de conducta. Entonces los franceses, ¿a qué volvieron? A 1 hora de lectura diaria, 1 hora de lectura diaria en los niveles secundarios y primarios. Eso nos hace recordar a nuestra vieja ley de educación, la ley la 1420, cuando nosotros que hemos pasado por la primaria y la secundaria previo al 83, que teníamos esos procesos incorporados, obligatorios. Hoy los estudiantes llegan a la universidad a primer año y es todo un proceso para
que vuelvan a incorporar hábitos de lectura y de escritura. Claro. Entonces, ¿pero por qué? Y bueno, porque están les que enseñan de apunte, de resumen, y llega el estudiante al primer año y fracasa con las 4 operaciones básicas en la universidad, fracasa con su capacidad, su aprehensión a la lectura. Entonces uno le muestra un libro y le genera un fuerte impacto, porque es un estudiante que 7 años de primaria más 5 años de secundaria, y tenemos 12 años, no viene con un ejercicio. Sí. En todo este concepto quisiera, contexto que estamos viviendo, una particularidad que se está produciendo, que junto con el paro que se logró a nivel nacional, hay algunas tomas de facultades por parte de estudiantes, y esto quisiera pedir una opinión, de parte de estudiantes universitarios por lo que fue la ratificación de la condena. ¿Tiene alguna opinión sobre esto? Yo creo que nosotros vivimos una democracia, y la Constitución Nacional, esto lo contesto como abogado. Lo sé también, por eso hago esa consulta. Existen 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, cada uno en su contrapeso de contralor, y creo que la doctora Cristina Kirchner es abogada, sabe lo que implica un proceso judicial, sabe lo que implica el debido proceso adjetivo y lo que implica el cumplimiento de las garantías constitucionales del enjuiciado en el debido proceso. Y en este caso hubo un doble conforme, y la Corte Suprema de Justicia falló con el artículo 282, por lo cual a ella ahora le queda otra instancia, que es la instancia, si ve que en los 3 dimensiones del proceso, el primer tribunal oral y público que la juzgó, la Cámara de Apelaciones, que es el órgano natural cuando uno cree que se violentó o el debido proceso, sus garantías. La casación penal, sí. La Cámara de Casación Penal. Y como última ratio, como última instancia judicial en el sistema argentino, es la Corte Suprema. La Corte Suprema falló. Pero también es cierto que la Corte Suprema tiene un alto porcentaje en su historia, porque la Corte falla en función de jurisprudencia, sí, no en función de lo que la Corte cree, en función del caso que se le presenta, siempre tuvo esas decisiones. Lo que implica que hoy, como decía el doctor Dalbón, que es el que la patrocina a Cristina, de ir, en este caso, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como órgano supranacional de apelación, está en su derecho. Pero sí es cierto que en un proceso judicial, y máxime en un proceso penal, uno se defiende en función de las pruebas y de los elementos objetivos ajustados a derecho, para expresar su defensa dentro de la legalidad técnica que hace al derecho penal procesal. Bien. Doctor Comán, muchísimas gracias como siempre por venir aquí y hablar con nosotros. No, por favor, y creo que el gobierno nacional tiene que ir al diálogo, tiene que construir diálogos, tenemos que volver a nuestra Constitución Nacional, y entre todos los partidos políticos, entre todos los sectores, a algunos les toca gobernar, a otros les toca hacer oposición, pero tenemos que construir una sana oposición constructiva, porque la sociedad argentina durante estos años de democracia, el 83 a la fecha, maduró en muchas cuestiones, pero también hoy nos exige responsabilidad a todos los cuadros dirigenciales en el lugar que nos ocupa. Bien, muchas gracias, doctor Comán. Y nosotros nos vemos mañana, que tengan una buena jornada.